El carcinoma vasocelular es el tumor epitelial maligno más frecuente en dermatología y en cuanto a su localización suele ser únicamente cutánea. Predomina principalmente en el tercio medio de la cara, generalmente en dorso nasal. Suele ser de crecimiento lento, convirtiéndolo en una neoplasia de pronóstico favorable, rara vez da metástasis y presenta gran morbilidad cuando no se realiza un tratamiento. Suele ser más frecuente entre los 50 y 70 años y representa el 75% de los cánceres cutáneos. En cuanto a los factores de riesgo, se encuentra la edad, generalmente la edad avanzada, a partir de los 50 años, fototipo 1 y 2, antecedentes de quemaduras solares en varias oportunidades, puaterapia, el arsénico, exposición a radiaciones ionizantes, entre otras. En cuanto a las formas clínicas, tenemos formas de inicio y formas constituidas. Las formas de inicio tenemos tres tipos: papuloide, erosiva cono sin costra y combinada. Y en las formas constituidas tenemos las primeras dos, superficial y nodular, que son las localizaciones de alto riesgo, son aquellas que presentan mayor índice de recurrencia y de invasión a estructuras vecinas. Y son todas aquellas localizaciones alrededor de orificios naturales, como perinasal, periocular, peribucal, retroauricular, preauricular, cuero cabelludo, labio y nariz. En cuanto al diagnóstico diferencial, existen múltiples diagnósticos diferenciales, principalmente las. En cuanto al tratamiento, generalmente es quirúrgico, siendo la forma convencional la más frecuente, pero también se puede utilizar la micrográfica de Mohs. Y como opción no quirúrgica, se puede utilizar el láser de CO2 o la terapia fotodinámica cuando se trata de pacientes con múltiples carcinomas. Es una neoplasia epitelial maligna de localización cutánea que se origina a partir de las células pluripotenciales no queratinizadas de la capa basal del epidermis y de la vaina radicular externa del folículo piloso a nivel del istmo y la protuberancia. Es el cáncer más frecuente en el ser humano y se caracteriza por tener un crecimiento lento y una vez instituido el tratamiento adecuado, el pronóstico es favorable. Excepcionalmente produce metástasis, pero si no es tratado, el carcinoma vasocelular sigue su invasión localmente y puede conducir a un daño tisular importante y una gran morbilidad. El vaso celular corresponde a un 75% de los cánceres cutáneos no melanoma y su pico de incidencia es entre los 50 a 70 años, aunque se observa en personas cada vez más jóvenes. Es ligeramente más frecuente en el hombre y se estima que 3 de cada 10 personas de raza blanca tienen la posibilidad de desarrollar este tumor. Su principal mecanismo patogénico comprende la exposición a la luz ultravioleta, sobre todo al espectro B, que induce daño directo e indirecto sobre el ADN, altera la inmunovigilancia local y sistémica y produce mutaciones a nivel genético. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes son presentar la piel blanca, ojos claros, cabellos rubios o pelirrojos, que corresponden a los fototipos 1 o 2 de la clasificación de Fitzpatrick,
en la cual se categoriza la piel de una persona de acuerdo a cómo ésta responde a la exposición solar. En los fototipos bajos se presenta un mayor eritema y quemadura y menos bronceado. Otros factores de riesgo son antecedentes de quemaduras solares, tratamientos con PUVA, exposición a radiaciones ionizantes, arsénico, hidrocarburos, la presencia de genodermatosis o de úlceras crónicas, cicatrices o traumatismos crónicos. En lo general, el carcinoma vasocelular se desarrolla sobre áreas expuestas al sol de cabeza y cuello, siendo más frecuente en el tercio superior de la cara, pero pueden aparecer en cualquier parte. Un 20% lo hace en zonas no expuestas. Pueden ser únicos o múltiples y hay localizaciones especiales o de altos riesgos, con un mayor índice de recurrencia tumoral y posibilidades de invasión a estructuras adyacentes, como el área perinasal, periocular, peribucal, retro y preauricular, cuero cabelludo, labio y nariz. Clínicamente se clasifica en carcinoma vasocelular superficial, nodular, plano cicatrizal, ulcerado, esclerodermiforme, úlcero vegetante, terebrante, fibroepitelial de Pincus o formas combinadas. La variante más frecuente es la nodular. Se observa como un nódulo sobrelevado de aproximadamente 0,5 centímetros de diámetro. Se caracteriza por tener una superficie perlada, nacarada y lisa, atravesada por telangiectasias. Se localiza en cabeza, cuello y hombros. Tiene tendencia a la ulceración y al sangrado, denominándose así ulcus rodens. En estas imágenes observamos al carcinoma vasocelular nodular con esa superficie perlada, lisa y brillante, surcado por telangiectasias, que son las dilataciones de los capilares de la piel. Este tumor puede ser de color normal de la piel, blanquecino y a veces con áreas hiperpigmentadas, como se observa en la imagen de la izquierda. El que le sigue en frecuencia es el carcinoma vasocelular superficial. Es una lesión eritematosa, plana, de pocos milímetros a centímetros, con una ligera descamación en su superficie, y sin la evidencia clara de ese perlado que tiene el vasocelular nodular. Crece lentamente y se localiza en tronco y en piernas de mujeres con mayor frecuencia. Entre las variantes nodular y superficial se encuentran más del 85% del total de los carcinomas vasocelular. Cuando la tumoración perlada de inicio crece excéntricamente por sus bordes, formando un collarete perlado y con un centro cicatrizal, se denomina variante plano cicatrizal. Una forma poco frecuente es la esclerodermiforme. Se describe como una lesión de aspecto blanco marfil similar a una cicatriz o una placa de Morfea. La aparición de un tejido cicatrizal en ausencia de traumatismo o de procedimiento quirúrgico previo nos debe hacer sospechar en esta variante de carcinoma vasocelular. En la presencia de cualquier lesión friable con tendencia a la erosión que no cicatriza, debe plantear la sospecha de un carcinoma vasocelular ulcerado, como observamos en estas imágenes. Hay formas de ulcus rodens con úlceras grandes, centro necrótico, bases induradas y sangrantes, con una tendencia a una progresión destructiva, invadiendo en superficie y profundidad. El fibroepitelioma de Pincus se presenta como una pápula rosada, habitualmente sobre la región dorsal baja, y puede ser difícil de distinguirlo de un fibroma blando.
Es importante resaltar que todas estas variantes clínicas pueden tener pigmento, especialmente el vaso celular nodular pigmentado es un diagnóstico diferencial del melanoma nodular. Para su diagnóstico nos basamos en 3 pilares. En una sospecha clínica, la dermatoscopía nos ayudará al observar vasos arboriformes y vasos finos truncados, y la histopatología confirma el diagnóstico. En esta se observan características generales para todos los vasos celulares, como proliferación de las células basaloides atípicas, formando grupos, y en cuya periferia se disponen perpendicularmente al estroma en forma de empalizada. Entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar tumores benignos como los quistes de Medium o tumores anexiales, la hiperplasia sebáceas, verrugas planas, nevos melanocíticos, melanoma, pápula fibrosa de la nariz y el carcinoma espinocelular, entre otros. El tratamiento de primera línea es la extirpación quirúrgica del tumor, ya que permite la posibilidad de estudiar los márgenes histológicos. Esta se puede llevar a cabo mediante una cirugía convencional o la También existen diversas modalidades terapéuticas, quirúrgicas y no quirúrgicas, que destruyen la lesión, pero que no permiten el estudio de márgenes, como el curetaje, la electrodesecación, la criocirugía, láser, radioterapia, terapia fotodinámica, interferón, imiquimod y 5-fluorouracilo. Y para concluir, el carcinoma vasocelular es de crecimiento lento y evolución crónica. Sus metástasis son raras, pero sus recurrencias son de un 10% a los 5 años con cirugía convencional y un 1% con cirugía de Mohs. Es importante un seguimiento, ya que un 20 a un 30% de los pacientes pueden hacer un segundo carcinoma vasocelular. Muchas gracias. El carcinoma espinocelular es un tumor epitelial maligno originado a partir de células queratinizantes de la epidermis y compromete piel, anexos y mucosas. En cuanto a la edad, comparte de igual característica que el carcinoma vasocelular, suele presentarse en aquellos pacientes de 50 a 70 años. Representa el 20% de los cánceres cutáneos no melanoma y es el principal tumor de células queratinizantes de la epidermis y el más frecuente en mucosas. Es el segundo tumor en frecuencia en dermatología, se relaciona con radiación ultravioleta y dermatosis inflamatorias crónicas, HPV, fístulas cutáneas, entre otras. Puede surgir de novo o de lesiones preexistentes. Dentro de las formas clínicas tenemos in situ al carcinoma espinocelular in situ propiamente dicho, la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat. En el invasor tenemos 3 formas, una forma endofítica, exofítica y combinada y una forma especial, el carcinoma. La enfermedad de Bowen no surge de una lesión evidente o preexistente, se da generalmente en personas mayores, principalmente mayores de 50 años, con un leve predominio en el sexo masculino, tanto en área expuesta como no expuesta, y clínicamente se manifiesta como una mácula o tipo pápula bien delimitada con una superficie escamosa, hiperqueratósica, de bordes policíclicos, con una localización principalmente en tronco y miembros. La eritroplasia de Queyrat se presenta entre los 20 y 80 años, la mayoría solitaria, y si se hace invasor, el 20% metástasis en ganglios regionales,
Clínicamente se manifiesta como una mácula bien delimitada, roja, lisa y brillante, localizada en el pene. El celular invasor presenta una gran capacidad infiltrante y destructiva, dando lugar a un índice mayor de metástasis en comparación con el carcinoma espinocelular in situ, y puede surgir de novo o sobre dermatosis previas. El espinocelular invasor presenta el carcinoma verrugoso, es un tumor de las células escamosas de bajo grado de malignidad, con un crecimiento lento, exofítico y verrugoso. Por lo tanto, presenta un índice de metástasis mucho más bajo y tardío en comparación con el carcinoma espinocelular invasor. Con respecto al diagnóstico, se debe tener en cuenta la sospecha clínica y se confirma mediante la histología. Los principales diagnósticos diferenciales son la hiperplasia sebácea, las verrugas planas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico puede ser mediante cirugía convencional o micrográfica de Mohs, y como alternativa no quirúrgica tenemos el láser de CO2, la radioterapia y la terapia fotodinámica, que se utiliza generalmente en pacientes que presentan múltiples carcinomas